Tenemos en la línea a Adrián Alcalá, él es el comisionado presidente del INAI. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Mari Carmen, muy buenas noches. Qué gusto saludarla a usted y a toda su gran audiencia. Buenas noches. Gracias. Oye, pues queríamos tocar base contigo, y recuérdate que aquí hablamos de tú a todo mundo, sobre esta desaparición, esta propuesta que apenas está aprobada, pero apenas comillas, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pero que pues, la idea es que se apruebe en fast track y en septiembre ya se apruebe por la nueva legislatura. Implica la desaparición de 7 órganos autónomos, entre ellos el INAI. A ver, cuéntanos qué opinas, por favor. Pues mira, la verdad es que la iniciativa que hoy, o el dictamen que fue votado precisamente esta tarde, de decirte que aún queda un largo camino legislativo por recorrer. Y eso nos permite seguir insistiendo de manera incansable en pedir un diálogo, un parlamento abierto, en donde escuchen precisamente todos los datos, todas las situaciones que tenemos como elementos y evidencia para mantener un INAI con las características de un instituto autónomo, independiente al poder político, al poder público, pero no enemigo a este, es decir, sino parte del Estado mexicano que juega un papel fundamental. Y en ese sentido buscaremos siempre una apertura al diálogo en este ejercicio, como lo he dicho, de Parlamento abierto. Muchos dirán, oigan, es que a lo mejor es una aplanadora, pero nunca está de más, es decir, nosotros seguiremos insistiendo porque queda un largo camino por recorrer. Los derechos de acceso a la información, tú lo sabes, Mari Carmen, y de acceso a la información, de protección a las personales, pero son derechos habilitantes para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la libertad de expresión. Entonces, si bien es cierto, es pues un atentado contra el sistema democrático, cierto es que queda un largo camino por recorrer y seguiremos insistiendo en este diálogo como institución del Estado mexicano. Claro. Adrián Alcalá, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Adrián. Hola Marco Antonio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Gracias, igualmente. Adrián, lo que podemos observar es que esto está avanzando, ya es una vía que parece que tiene paso libre para que al final de cuentas se apruebe en el escenario en el que finalmente pudiera llegar a aprobarse ya formalmente y se extinga el Instituto Nacional de Acceso a la Información como hoy lo conocemos, porque me parece que la intención es que sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué implicaría que de ser un órgano autónomo sea transferido a una dependencia gubernamental el INAI? Primero, como está redactado, sería un retroceso en la garantía del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque se convertirían en juez y parte el ente que está obligado a proporcionar la información, a proteger los datos, a revisar la respuesta que eventualmente dé. Pero además de eso, Marco Antonio, y por supuesto Mari Carmen y toda la audiencia, está en que se segmentaría los derechos, porque por una parte dice acceso y datos personales pasan a la Secretaría de la Función Pública. No se dice si será una secretaría, una subsecretaría de Estado, una dirección general o será un ente descentralizado como el IFAI. En términos del Poder Judicial pasa a este nuevo órgano que se pretende crear también la próxima semana en dictamen, órgano de control. En cuanto a los otros órganos autónomos que subsisten, sean los órganos de control interno, el legislativo será la Contraloría, los partidos políticos serían a cargo del INE, sindicatos a cargo del Centro Federal y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y los datos privados al Ejecutivo Federal. ¿Qué significa esto? Que si hoy tenemos una autoridad que tutela los derechos de manera autónoma, pero además homogénea sobre todos los poderes de la Federación, esta reforma implica que sean heterogéneos los derechos, de tal manera que si tú pides, por ejemplo, cierta información de carácter pública a la Administración Pública Federal, tendrás una calidad del derecho. Si pides la misma información legislativa, tendrás otra calidad del derecho. Y también lo mismo sucede si tú pides, por ejemplo, conocer qué datos personales tiene de ti la Secretaría de Educación Pública, o el Poder Judicial, o el Legislativo, los partidos políticos, o el INE. Es decir, esta segmentación que dejamos atrás entre el 2002 y el 2014 en el tránsito de la normatividad del derecho a acceso a la información y que lo unificamos en el 2014, obviamente regresaríamos
a esa fragmentación o a esa heterogeneidad. ¿Qué significa esto? Que la calidad del derecho sería prácticamente nula, porque serían juez y parte quien resolviera. Sí, claro, y además aquí pues todos los beneficios que ha tenido el INAI, nosotros hablamos de todo lo que es la corrupción, cómo se pueden detectar, cómo podemos saber exactamente en qué gasta cada dependencia. Recuérdanos, todas las, bueno, yo sé que no todas, pero el monto de solicitudes de información que reciben en el INAI, el número, en relación a actos que tienen que ver precisamente con información del gobierno. Fíjate que el último año recibimos más de 21,000 quejas, es decir, peticiones de información que hicieron a instancias públicas de los tres, del ámbito ejecutivo, legislativo, judicial, autónomos, que por alguna razón no les contestaron y que nosotros revisamos esa respuesta. Eso se contrapone, o más bien se contrapone, sino que va ligado a las peticiones de información que oscilan en más de 100,000 peticiones de información en todo el año, tan solo a nivel federal. Entonces, es decir, la gente quiere conocer más, pero también garantiza más su derecho. Entonces, lo que nosotros estamos y siempre hemos dicho, si la institución tiene que estar acorde a las nuevas demandas y exigencias públicas, ¿no? A la nueva corriente encabezada o que será encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, modernización, austeridad, pero a partir del diálogo, no a partir de la eliminación de las instituciones. Nosotros tenemos que dar las condiciones para habilitar estos procesos democráticos. Si no se permite este diálogo, estaríamos cayendo en un proceso autocrático que debilita obviamente la democracia, que lleva al poder público a quienes ejercerán este nuevo poder a partir del 1 de septiembre y del 1 de octubre. Sí, estamos platicando con Adrián Alcalá, él es el comisionado presidente del INAI. Adrián, el INAI junto con el resto de los órganos autónomos ha sido considerado como un órgano burocrático, costoso. ¿Qué datos, qué cifras nos podrías mencionar respecto de lo que realmente cuesta la operación del INAI? ¿Cuánto se ahorraría el gobierno en caso de que pues no se extinguiera, pero que fuera absorbido por el propio gobierno? Y lo que le representa, pues si hay algún dato económico en beneficio para los mexicanos. Fíjate, gracias por la pregunta, Marco Antonio, porque también es momento de aclarar y disipar muchas dudas, muchas falsas informaciones y expectativas, más bien falsa información que se tiene. Y digo esto porque los adultos mayores en este país tenemos que darles como sociedad las mejores condiciones para que vivan una vejez digna, y tenemos una deuda como Estado. Sin embargo, con las indicaciones, o más bien los motivos que se establecen en este dictamen, que costamos mucho y ese dinero hay que trasladarlo precisamente para estos programas, hay una desinformación. ¿Por qué? El presupuesto del instituto oscila en los 1,097 millones de pesos. Sin embargo, el capital humano representa para nosotros aproximadamente 800 millones. Que tenemos que ajustarlos, estoy de acuerdo. Que tenemos que vivir en austeridad, estoy de acuerdo, en programas, en personal. Pero ahorita lo que representa son esta cantidad de dinero, que es muchísima, o puede ser muchísima, claro que sí. Pero lo que representa ahorita, objetivamente, día con día, es la posibilidad de que 300 millones de pesos son los que se destinarían eventualmente al pago, más bien, o al destino de estos programas. Y digo esto porque el propio transitorio del dictamen establece que el personal del INAI será salvaguardado en sus derechos. Esto significa que serán trasladados el personal a la Administración Pública Federal, otros al Poder Judicial, otros al Legislativo, otros al INE. Es decir, esa es la normatividad o lo que se establecerá. Yo creo que el tema de la austeridad no es un argumento que por sí mismo se sostiene. La afectación de los derechos y a las libertades sí es muy grande. Entonces, por supuesto, la modernización sí, la actualización del sistema, digamos, burocrático para ser más eficaz y eficiente sí, pero a partir, por eso precisamente digo, de un diálogo, un ejercicio de parlamento abierto, cómo encontramos las mejores soluciones, cómo aplicamos, por ejemplo, nuevas tecnologías de la información, cómo aprovechamos ciertas plataformas para ser más eficaces y más eficientes, cómo acercamos de mejor manera, pero no transitar hacia una desaparición de una institución autónoma. Incluso nosotros hemos hablado
de 7 comisionados que somos, la posibilidad de pasar a 5. Yo he dicho que hasta 3, porque ahorita estamos funcionando con 4, tenemos prácticamente 2 funcionando con 4, somos el intermedio entre 5 y 3, entonces podemos explorar eso, claro, siempre y cuando podamos sostener esta posibilidad de que contemos con equipos que semana tras semana resolvemos 400, entre 500 recursos de revisión, es decir, es mucha información la que estamos resolviendo y necesitamos también un soporte. Pero el problema, Adrián, no es cuántos comisionados son y qué presupuesto tienen, sino que lo que no les gusta es la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, por más propuestas que ustedes hagan, yo no quiero ser muy pesimista, pero no veo cómo vaya a funcionar. El problema no es el dinero, el problema no son si ustedes son 4, 5, 3, el problema es que no quieren que haya transparencia. Claro, exactamente, y por eso precisamente es importante dialogar de los beneficios y los negativos que tenemos de ser una institución que dependa de la propia autoridad. Pues ojalá que los escuchen y mejor todavía que los atiendan. Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, muchísimas gracias por la entrevista. Nos agarra la entrevista. guillotina, ya sabes cómo es Sí, esto. no, muchísimas gracias. Gracias. Carmen. Gracias. Antonio, buenas noches. Buenas noches.